Es un placer poder compartir con ustedes el encuentro. En el día de hoy vamos a tratar el tema cómo actuar en los primeros 60 segundos. Ella es la que tiene experiencia en este tema y va a compartirnos todo aquello que sabe al respecto. Antes que nada, esto no es un curso de socorrismo. El curso de socorrismo, de operador en socorrismo, son 6 meses. Acá tratamos de compactar lo más importante y tampoco la idea es formar profesionales, sino simplemente como simples ciudadanos tener herramientas, porque cualquiera puede tener un familiar que se descompense, se descomponga, le pase algo, un vecino, un conocido, un familiar. Entonces, en nuestros ámbitos de trabajo puede también pasar. Entonces, está bueno poder tener un claro diagnóstico, más allá de que no somos médicos para diagnosticar una patología, pero al hablar de diagnóstico me refiero a poder leer la emergencia y saber cómo actuar hasta que venga un servicio de emergencias de la obra social, o el SAME o lo que se llame. ¿Por qué 60 segundos? Porque es lo que tarda nuestro psiquismo en reaccionar, en tomar una decisión, que son básicamente 3 las reacciones que podemos tener, que tiene que ver con nuestra parte más instintiva, más animálica, si se quiere. Somos animales racionales, ¿sí? Pero esa parte instintiva el ser humano la tiene. Entonces, 60 segundos es lo que tardamos en tener 3 actitudes: huir, paralizarnos o actuar o atacar, ¿sí? Que serían como esas cosas casi instintivas y casi animales. Entonces, la idea es ese atacar que sea actuar con la herramienta más acorde a la situación. Entonces, tener estas herramientas nos va a ayudar a, en 60 segundos, leer la emergencia, entenderla y saber qué podemos hacer hasta que venga el profesional que pueda actuar e intervenir. Paralizarse, huir o atacar. Entonces la idea es convertir ese atacar, que es casi instintivo o animal, salvaje, en algo racional y con conocimiento de decir, bueno, a ver, esto es un ACV, hago esto es una convulsión, hago aquello. Una acción oportuna. Una acción oportuna frente a esa crisis. Pero tenemos 60 segundos para entender el cuadro, para saber ante qué estamos y qué es lo que podemos hacer para salvar a una persona. En situaciones de urgencia o emergencia, ¿qué vamos a hacer? Y también entender que no es lo mismo una urgencia que una emergencia. Si una emergencia es algo que emerge y no necesariamente pone en riesgo la vida del otro, ¿sí? Por ejemplo, un dolor agudo de abdomen. Es una emergencia en el sentido de que la persona necesita atención médica, atención primaria de la salud, pero quizás no sea algo que le pueda atacar su vida en forma inmediata. Ahora, si de repente es una peritonitis, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Una urgencia es cuando hay un riesgo vital, o sea, un riesgo de vida, cierto, inminente, un ataque una fractura expuesta, ¿sí? Una persona con fractura expuesta, ¿cuál es el peligro? Que se desangre. Entonces, va a requerir una atención médica inmediata. ¿Qué es esto? Esto lo van a ver muy frecuentemente en los hospitales. Uno llega descompensado, sintiéndose mal, y ves que una persona que llegó después que vos lo atienden primero. ¿Por qué? Porque vos estás acá, estás con un malestar, algo que necesita una atención médica inmediata, pero te llega una persona con una crisis coronaria que va a requerir una atención más inmediata. Entonces, las guardias, las emergencias, siempre se ordenan por riesgo de vida o por el cuadro de gravedad más que por orden de llegada. Entonces, por eso a veces vamos a estar en una guardia 6 horas, 10 horas, que nos da mucha bronca, pero hay que entender que si llega una parturienta va a tener más necesidad de una atención inmediata que una persona que viene con un dolor de cabeza, por más que nuestro dolor de cabeza sea muy molesto. Esto pasa en las guardias y pasa también en las situaciones de catástrofe. Hay una persona, es muy terrible, pero hay una persona, un emergentólogo, que es el que va a diagnosticar
cuánto esa persona puede aguantar hasta que llegue el servicio médico. No es lo mismo 50 heridos con 50 ambulancias que tener 50 heridos con 2 ambulancias. Entonces van a ordenar cuánto puede esperar una persona hasta que llegue esa ayuda. Por ejemplo, cuando pasó lo del tren de la catástrofe esta del 11, hubo un socorrista que se quedó al lado de una persona hasta ser el último en ser atendido. No había un riesgo de vida, pero necesitaba atención. En ese momento la contención emocional fue clave. Ese bombero, ese socorrista se quedó al lado de él y le dijo: yo no me voy a ir hasta que no te saquen de los fierros retorcidos que te están dañando tus piernas. Y se quedó al lado de él, lo contuvo, lo sostuvo hasta que los bomberos lo rescataron y le salvaron la vida. Entonces, otra cosa que podemos ordenarlo es las emergencias físicas, una ACV, una quebradura, una quemadura, o una emergencia en salud mental, por ejemplo, una descompensación psiquiátrica. Y pueden ser objetivas o subjetivas, ¿sí? A ver, una crisis en salud mental, una persona que atenta contra su vida, ¿sí? Un riesgo suicida, entra en todo lo que sería salud mental. Es objetivo en el sentido de que hay un riesgo cierto inminente para esa persona que se puede hacer daño a sí mismo. O puede ser subjetiva, ¿en qué sentido? Un ataque de pánico. Para la persona, esa persona, el que tiene un ataque de pánico siente que tiene un ataque cardíaco. Es muy similar el ataque de pánico a los síntomas de un ataque cardíaco. Entonces, si nosotros sabemos que es una persona que sufre de ataques de pánico, tenemos que entender que no es un ataque cardíaco, por más de que la persona nos está relatando algo parecido a un cuadro cardíaco. Ahora, esa persona vive su urgencia, su emergencia, como que se le va la vida en esto. Lo vivencia en su subjetividad como que se le está yendo la vida. Por eso hablamos de una crisis subjetiva. Y en el caso que no sepamos nada de esa persona, primero hay que detectar, a ver, tiene la presión arterial alta, está descompensado, tiene taquicardia, respira mal. A ver, hay síntomas físicos de un ataque cardíaco, pues listo, lo tratamos como un ataque cardíaco. A ver, vemos que está todo bien, que tiene presión arterial normal, que la pulsación es normal, que respira normalmente, que no tiene ninguna cosa física. Ahí entendemos que es un ataque de pánico. Pero bueno, eso ante la duda llamamos obviamente a un servicio médico que pueda asistir, si no conocemos a la persona. Esa sería nuestra mayor responsabilidad, entender que da para llamar a una urgencia. Ahí es saber leer la urgencia y entender que, bueno, si realmente puede haber un riesgo de un ataque cardíaco o simplemente un ataque de pánico que ayuda a la persona a respirar, a calmarse, contenerla, desviarle la atención hacia otra cosa. Uno se va dando cuenta cuándo es una cosa y cuándo es otra, pero por eso hablamos de algo objetivo o subjetivo. A veces vamos a poder sacar a la persona de la crisis sin necesidad de llamar al SAME y otras veces no. Ya eso después lo podemos ir viendo con cada uno de los casos. Otra cosa que se usa mucho es en clínica médica es la escala de Glasgow, que es esa imagen de allá. Es simplemente para darnos cuenta el grado de lucidez que tenga la persona, ¿sí? Está orientado temporoespacialmente, responde ante el estímulo, lo tocas y reacciona, te puede contestar o no, cuán lúcido o cuán orientado está la persona. Se descompensa, está con los ojos cerrados, no lo sabe, lo pellizcas, lo cacheteas, lo amarreas, haces una pregunta, no responde, es distinto a una persona que por ahí está aturdida, pero te puede contestar, que sabe cómo se llama, que te puede decir hasta su número de teléfono si se quiere. Todo esto nos es útil cuando se llama a la urgencia porque te preguntan estos datos. Te preguntan muchas veces, ¿está despierto? ¿Está lúcido? Entonces, estas son cosas que nos van a ayudar. En el ámbito físico, si reacciona ante, por ejemplo, con los ojos, está con los ojos abiertos, cerrados, nos puede seguir con la mirada, ante la voz, responde a que uno le hable, o ante el tacto, o sea, lo toco y no hay ningún tipo de respuesta. Lo mismo a nivel mental, está orientado temporalmente, sabe quién es, cómo se llama, dónde vive,
o la persona no tiene ningún tipo de orientación. Todo esto es útil para cuando llamamos a la emergencia que necesita estos datos. Exacto. Lo importante es no meter manos si no sabemos, porque podemos hacer más lío y agravar la situación más de lo que está. Nunca tocar heridas con las manos, que no tengamos guantes, que nuestras manos no estén limpias, o con gasas o trapos o cosas que no sean estériles. Nunca lavar heridas profundas, fracturas, nunca limpiar la herida hacia adentro. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos la gasa hacia adentro, vamos a causar de que bacterias vayan hacia la herida. Nunca usar algodón, porque el algodón se deshilacha y también puede entrar a la herida y causar una infección. Nunca tocar o mover coágulos de sangre, no intentar suturar, pegar, hacer prácticas que son médicas, ¿sí? No colocar algodón absorbente porque obviamente eso se deshilacha. No aplicar tela adhesiva sobre una herida, no desprender con violencia una gasa, por ejemplo ante una quemadura. Estás cocinando, algo muy tonto que nos puede pasar en casa, estás cocinando y sacas de la fuente del horno la loza caliente y lo hiciste tocó el fuego, la repasadora y se te prendió fuego. Entonces, que no se te pegue a la mano la tela caliente, tratar de desprenderla, porque una vez que se pegó, arrancás piel. No aplicar vendajes húmedos, tampoco demasiado apretado, flojo, no mover elementos incrustados en una herida. ¿Se acuerdan hace un tiempo bastante? Había un tipo que corría por la avenida Libertador, por el parque, por adentro de los sedales, y llegó con un puntazo, con un tramontina en la panza. Lo habían querido asaltar y él llega a una heladería desangrándose y llega a decir que lo quisieron asaltar y los de la heladería, como una gran cosa, le sacaron el tramontina del estómago y lo mataron. Le causaron una hemorragia. Entonces, en ese caso, si hay algo incrustado, dejarlo y que lo saque el médico. Ante pérdida de conocimiento, buscar ayuda médica inmediata y evitar siempre la broncoaspiración. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una persona que tiene una sobredosis, por ejemplo, de pastillas. Lo encontrás boca arriba, puede, por ejemplo, vomitar y tragarse el vómito. Eso se llama broncoaspiración. Y la broncoaspiración puede producir la muerte. Entonces, en ese caso, que la cara esté de costado. Entonces, si vomita, lo larga para afuera y no se lo traga. O sea que lo ideal es recostarlo y con la cara hacia el costado. En ese caso, exacto, si la persona todavía no vomitó y encontraste una persona con una sobredosis, siempre de costado. Como los bebés en la cuna. Bueno, ahí tuvo una polémica. En realidad los bebés antiguamente se los ponía de boca abajo y ahora se los ha puesto boca arriba. De costado nunca fue, pero es toda una polémica. Como la carita, digo. Claro, sí, los ponían boca abajo con la carita de costado porque decían que era la mejor posición y ahora dicen que la mejor posición es boca arriba para evitar la muerte súbita. En este caso igualmente creo que el pediatra, la persona que hace el seguimiento, siempre sería... va a hacer las indicaciones, pero generalmente a los bebés los acuestan boca arriba y lo que se aconseja es que no haya, por ejemplo, objetos que el bebé se pueda, por ejemplo, ahogar. Por ejemplo, volcarse de costado y que haya un peluche y que se ahogue con el peluche. Las sábanas estiradas, el lugar plano, como para que justamente una almohada, un almohadón, un peluche no le quite el oxígeno si el bebé se da vuelta y queda su carita contra el objeto. Pero bien la aclaración, esto evita muchas muertes súbitas en bebés, en lactantes. Y ante todo siempre mantener la calma, estar tranquilos. Si nosotros estamos nerviosos, vamos a tomar malas decisiones y si la persona está lúcida, está consciente y ve nuestro nerviosismo, se va a poner más nervioso y agravamos la situación. ¿Cuáles serían las preguntas como para leer la emergencia y tener los elementos claros para actuar? La persona que estamos asistiendo, ¿está consciente, está lúcido? ¿Puede comunicarse con los medios habituales? ¿Puede hablar? O al menos de una forma no verbal, ¿qué sería esto? Un pestañeo, un gesto, una mueca.
nos puede responder, está orientado en tiempo y espacio, muestra signos de agresividad. Por ahí no es una persona agresiva, pero en estado de shock puede tener una reacción. Entonces son cosas que nos van a ayudar a leer la emergencia y no ponernos a nosotros en riesgo. Presenta agitación psicomotora, hay inhibición, tiene intención de escape, de huida. Vamos a suponer, no sé, que está en estado de shock, se lastimó y quiere salir corriendo. Capaz que se puede lastimar más de lo que ya está. Entonces, leer esa intención de querer escaparse le puede salvar la vida. Estamos en un encuadre cerrado, me levanto y salgo corriendo. Acá va a ser más difícil que pase si estamos en la calle. Hay familiares, gente que la conozca, la persona que pueda ser de referencia, o podemos comunicarnos con el familiar de alguna manera. No nos podemos nosotros poner a revisar sus documentos porque es una invasión a la privacidad, obviamente. Sí, por lo general podemos actuar con familiares, personas que conocemos y entender la situación en función de esta lectura que vos estás planteando de cómo se comporta. Claro, exactamente. Pero bueno, a veces encontramos a una persona sola y va a ser un NN, una persona que no sabemos quién es, hasta que, bueno, intervenga por ahí la policía, que sí busca el documento, pero bueno, son ellos quienes van a tratar de ubicar al familiar o alguien de referencia. Me viene a la mente una experiencia que hace poco vivimos, que vos estabas ahí presente, un chico del mostaza, sí. Correcto. Comienza a convulsionar. Exacto. Relatá lo que pasó. Estaba sentado en una silla y el muchacho empieza a convulsionar. Entonces ahí simplemente fue recostarlo en el piso, ponerlo de costado y tratar de que esté tranquilo mientras llamábamos a una ambulancia del SAME, que enseguida vinieron y lo socorrieron. Vos trataste de que no quedase boca arriba. Que no quedase boca arriba, porque siempre, exacto, que puede vomitar o la misma salivación. Antiguamente el protocolo era ponerles algo en la boca porque decían que se iba a morder la lengua. Eso es un mito. No se van a morder la lengua, no se van a lastimar la lengua. Y si nosotros le ponemos un objeto en la boca, el riesgo es de que la bruxación se les rompa la mandíbula. O sea que cualquier tipo de acción de este tipo está a mano de la gente que viene de urgencia. Exacto, pero no hay que ponerles nada a la persona que tiene una convulsión, nada en la boca. Solo blando, ponerlo de costado. Ni blando ni duro. Ponerlos de costado y nada más. Esperar a que la convulsión pare y sí tomar nota de cada cuánto fue la convulsión y cuánto duró. Porque esos son datos importantes que el médico nos va a preguntar. No es lo mismo una persona que convulsionó 5 veces en media hora que una persona que hizo una sola convulsión. Si fue una convulsión que implicó todo el cuerpo, solamente una mano, digamos, son cosas que nos van a preguntar los médicos. Entonces, nunca poner nada en la boca. En el caso que relatamos recién, el chico se fue recuperando de a poco para cuando llegó la emergencia. Ella estaba bien. Y era un muchacho que ya tenía antecedentes de convulsiones y hasta le encontraron las pastillas que tomaba habitualmente. Pero eso se lo encontró el agente del SAME. Revisaron, pero fue el personal médico que buscó. Ellos sí tienen como más habilitación para andar tocando. Se perciben olores especiales en el aire. Una vez me pasó con un paciente, yo hacía competencia terapéutica, que había hecho mi ingesta de sustancia. Entonces, no se sabía qué es lo que había tomado. Entonces, entender qué tomó. Había olor a nafta. Había mezclado pastillas y nafta. Había una botella y había olor a nafta. Entonces, percibir hasta los olores nos pueden dar información que hasta nos salven a nosotros. Porque si yo voy, prendo la luz y hay un escape de gas o un escape de nafta o lo que sea, podría haber volado el lugar. Entonces, percibir olores, hay combustible, hay olor a gas. ¿Qué ocurrió antes de la crisis? ¿Qué es lo que detonó esa situación? ¿Qué es lo que lo pudo haber descompensado? ¿Estamos junto a esa persona o algo se nos interpone? Una vez, después me voy a contar la del muchacho de la puerta. No es lo mismo una persona que está encerrada en su cuarto, encerrada adentro y no puede tener acceso porque tiene la puerta cerrada, que estar al lado de la persona. O sea, si no la estás viendo son suposiciones.
y pudo haber hecho, pudo haber lo otro, pudo haber, no sé, tengo la hipótesis de que atentó contra su vida, pero hasta que entras, si no lo ves, o sea, si está vivo, si está muerto, no lo puedes asistir porque algo se interpone, en este caso, a la puerta. ¿Puedo contener yo mismo la situación o me impone algún riesgo? Voy a veces necesitar ayuda de la policía, o ayuda del bombero, ayuda del SAME o de quien sea. ¿Una acción pensada mía ayuda o complica más la situación? ¿Qué puede fallar en la intervención? ¿Me convierto en parte del problema o en parte de la solución? A ver, el tipo que se está quedando pegado con la electricidad y yo voy y lo toco para despegarlo, va a ser como el Chavo del 8, ¿se acuerdan que quedaban todos pegados uno atrás del otro? No, ahí hay que ir con un palo, con algo de madera para despegarlo o cortar la luz. ¿Qué es lo más práctico? Que es lo primero, cortar la luz, pero si no sabes dónde está el interruptor, apartarlo con un palo de madera. Apartarlo con algo de madera que no conduzca la electricidad para no quedarme pegado yo. O sea, me puedo convertir en parte del problema por parte de la solución. Y de inmediato llamar al SAME o al servicio de emergencia que tenga la persona. Obvio. Siempre, si la situación necesita atención médica, obviamente llamar y conocer los números de emergencia. Que el SAME es 107, que la policía es 911 y que los bomberos es el 100. Eso es algo que muy poca gente lo sabe. Igual ellos están todos intercomunicados. Y si vos llamas a 911 y necesitas el SAME, te la mandan. ¿Cómo se puede Repetí los teléfonos. 911 es policía. Sí. 107 es el SAME. Sí. Y 100 es bomberos. 100 no sabía. 100 es bomberos. Y 103 es defensa civil. Que también muchas veces actúan. Pero ellos están todos intercomunicados. Entonces, si vos marcaste, no sé, 911 y necesitabas el bombero, porque vos relatás un incendio o relataste que, no sé, algo que implica a los bomberos, policía se va a comunicar con bomberos y van a caer siempre por protocolo de los tres. Te van a caer una ambulancia, un patrullero y los bomberos. Si hiciste bien la llamada. Si hiciste bien la llamada. Ahora, si vos relatás algo que es solamente para la policía, no te van a mandar los bomberos. Sí, sí. Hay que Ellos ser se muy van a dar claros. cuenta por el tipo de emergencia qué es lo que tienen que mandar. ¿Cómo se puede mostrar la persona colaboradora? En el sentido de que recibe bien la ayuda. Oposicionista, no quiere saber nada con que lo ayudes, porque por ahí está en estado de shock y su reacción es rechazar la ayuda. No nos está rechazando a nosotros, pero sí el mismo estado de shock le puede hacer tener esta reacción. Incapaz, que se siente bloqueado, anulado por la situación, o indiferente, como que ni toma conciencia de lo que le está pasando, como que se quedó bloqueado y no tiene ningún tipo de reacción. Vos vas a contar ahora el tema de la CB, por ejemplo. Sí, vamos a llegar a Más que nada por esto. Y los signos. me tocó conocer el caso de una persona que comenzó a tener ciertos síntomas de ausencia, forma de expresarse que vas a explicar con claridad, y gracias a Dios la hija se dio cuenta a tiempo y llamó a la emergencia. Eso podría haber pasado desapercibido de no haber estado atento a los síntomas que ella tenía. Exacto. Esto es lo de leer la emergencia, entender qué es lo que le está pasando a ese otro. Por eso hablamos de la técnica OPA. Observar, preservar y acompañar. Observar lo que está pasando, cuáles son los signos de la persona, qué es lo que está pasando en el entorno, entender de qué tipo de urgencia estamos hablando. Preservar, esto de que el muchacho que le sacaron el tramontina de la herida, ahí no se preservó, ahí fallaron la preservación. Y acompañar, sin nunca dejar sola a la persona hasta que tengamos la ayuda que haga falta, en caso de que haga falta. Las crisis objetivas físicas que hablábamos, las objetivas mentales y las subjetivas, esto que hablábamos, ¿no? Si es algo en el cuerpo, algo en la mente, o la subjetividad, esto es lo del ataque de pánico que es tan claro, ¿no? Que parece un ataque cardíaco, la persona te lo cuenta como un ataque cardíaco, en su subjetividad siente que se está muriendo, pero en realidad no hay un riesgo de vida, pero sí la persona le está pasando muy mal y necesita ayuda. En este último caso solo lo podemos saber si conocemos a la persona. Si conoces a la persona, Sí. obviamente el médico ve que todos sus signos vitales son normales y te das cuenta que es un ataque de pánico. Bien, vos que mencionabas el ACV, ¿cuáles son los síntomas? La cara caída, si se cae el ojo,
un labio caído, cuando le pediste sonríe, la persona te sonríe de un solo lado. No puede hacer esto. Exacto, hace eso. Levanta una sola comisura. Y generalmente la falla, por ejemplo, del ojo caído y el labio que no puede levantar es del mismo lado. Debilidad en ese mismo lado del brazo o de la pierna, inestabilidad para caminar, dificultad para hablar. Entonces, ante estas alertas hay que enseguida pedir la ambulancia y decir lo que está teniendo esa persona es una posible serie. En estos casos, si la persona tiene un servicio propio, generalmente es riesgo de vida. Yo, por ejemplo, tengo una ambulancia que es riesgo de vida. Riesgo de vida de tu propia obra social. Si estás dentro de tu casa, puedes directamente manejarte con tu obra social. Si estás en la calle, el protocolo es 107. Actúa siempre el SAME, te trasladan a un servicio público y después te derivan a tu obra social. Eso generalmente es lo que pasa. Y si vos estás con una persona que se descompensa, esa persona tiene que ser acompañada en la ambulancia. La ambulancia no puede partir sola. Lo que le pasó a él que justamente... Yo me quedé esperando para que me den indicación de subir y arrancar. Arrancaron con él abajo. Se llevaron a la esposa y él lo dejaron abajo. Eso es contra todo el protocolo de emergencia. Siempre, si hay un familiar, uno solo lo van a dejar acompañar. Si hay tres, va a subir uno solo. Pero tiene que ir un familiar. Sí. Si hay alguien que lo auxilió pero no es familiar, puede subir también. Sí. Uno puede oficiar de acompañante incluso ante un desconocido. Vos podés acompañar hasta donde querés. Salvo que la persona te diga, no, mira, quiero ir solo, y que el servicio médico diga que, bueno, sí, está en condiciones de viajar solo porque hay un médico dentro de la ambulancia. Pero si hay un familiar, tiene todo el derecho de acompañar a ese familiar. A donde no te van a dejar entrar es al shock room. Ahí sí te dejan entrar. A la guardia, al lugar donde lo atienden. Cuando llegan a la guardia, esos primeros minutos de atención, el familiar lo van a dejar afuera. Así como tenía la posibilidad de acompañar en la ambulancia, en el momento de entrar a una guardia, va a tener que esperar el parte médico. Lamentablemente no te dejan entrar. Signos y síntomas de una descompensación por diabetes. La persona con diabetes, conoce sus signos y se da cuenta, por ejemplo, que necesita azúcar, que necesita un caramelo, por ejemplo, puede sentir debilidad, aumento del apetito, somnolencia. Ahí, por ejemplo, son signos de una hipoglucemia, o sea que le falta azúcar. O de hiperglucemia, la boca seca, cansancio, dolor de cabeza, sed intensa. Entonces ahí, como hay mucho azúcar, por ahí lo que hacen es tomar agua. Entonces, si uno está con un diabético y nos pide un caramelo o nos pide agua, bueno, porque él ya se da cuenta si va por mucho azúcar en sangre o por poco azúcar en sangre. Pero si la persona se compensa con eso, genial. Pero si no se compensa, puede necesitar el servicio médico y eso es una cosa que la tenemos que pedir de llegado al caso. El ataque de asma, en los que están con el PAF, sibilancia en el pecho, falta de aire, la sensación de opresión en el pecho, tos, son los signos y la persona zafa generalmente con su medicación, que es un aplicador, un PAF. Y si acompañamos a esa persona a tratar de calmarnos nosotros. Calmarnos, porque lo peor que puede pasar al lado de una persona con un ataque de asma es que el otro, esto es con cualquier emergencia, que el otro esté nervioso. Tranqui, si nosotros al asistir a una persona que está descompuesta, nos ponemos nerviosos, le transmitimos esa ansiedad y es peor. Y en el asma también. Reconozco que a mí me pasó eso. Hasta que aprendí a calmarme. Bien. Crisis por ataque cardíaco, ¿qué hay que hacer? Llamar inmediatamente al SAME o a la obra social. La persona nos damos cuenta de que está desvanecido, no tiene reacción, nos amarreas, no contesta, lo cacheteas, no responde, lo pellizcás, le hablás, nada. Te acercás, ves que no respira, es un paro. Ahí es la famosa reanimación cardiovascular y llamar de inmediato al SAME o
En el caso nuestro, muchos de nosotros no tuvimos ese entrenamiento. Yo lo tuve una vez con Telefónica, Sí. pero cada tanto hay actualizaciones para aquellos que desean Exacto. hacer esta preparación. Cruz Roja brinda esta capacitación a quien lo pida, y en algunas empresas lo dan. Algo que tenemos el videito, igualmente lo ideal es tomar el taller de RCP. Acá no lo vamos a hacer, no tenemos los muñecos y además hay que ser de alguna de estas entidades para dar el taller. Pero sí ver el video para que no nos resulte tan extraño, porque por ahí nunca vimos cómo se hace una reanimación. Este es un video muy viejo, a partir del 2000, igual vamos a recortar, pero no lo voy a pasar todo. Hoy día no se hace más aire boca a boca. A partir de la situación del COVID, lo que es ventilación mecánica no se hace más. Se hace solamente en la práctica. Ante una víctima aparentemente inconsciente, debemos aproximarnos con seguridad. Comprobamos si está inconsciente, preguntándole en voz alta y sacudiendo suavemente los hombros. Si está inconsciente, compruebe si respira, haciendo la vía aérea con la maniobra frente-mentón y evaluando la respiración durante como máximo 10 segundos. Si no respira, pida ayuda, llamando al 112. Esto es de otro país, nosotros es 107. Ahí está la maniobra. Con el talón de la mano, con nuestro cuerpo 90 grados, casi para ejercer la presión justa y Busque un desfibrilador. Inicie compresiones torácicas. este es el desfibrilador. Generalmente el desfibrilador lo que tiene es que te va dando las instrucciones. Se le ponen los pads al cuerpo de la persona y se va haciendo lo que te pide el desfibrilador. Por eso lo peor que te puede pasar es que haya mucha gente gritando y haciendo lío porque no escuchás. Hay que pedir silencio. En ese momento la mejor ayuda es poder escuchar a la víctima y poder escuchar también el desfibrilador. Es extraordinario, el aparatito ese te habla y te da las indicaciones. Por ejemplo, te dice, retire las manos del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una descarga eléctrica. Si vos no escuchaste y seguiste haciendo la maniobra de resucitación, te quedas pegado. Entonces, por eso es tan importante. O volvieron los signos vitales de la persona porque le está leyendo el pulso. Entonces, ahí no tenemos que seguir haciendo más la reanimación. Y si no tenés desfibrilador, esto de trabajar entre dos, porque te cansás. Entonces, capaz que en una situación de emergencia, capaz que nos podemos convertir en parte de la ayuda sin haber hecho nunca el curso, siguiendo las indicaciones del que sí lo sabe hacer y te indica. Exacto, pero lo importante es nunca hacer de acordeón, porque no vamos a ejercer la presión suficiente y que nuestro cuerpo esté en 90 grados respecto a la víctima. O sea, no hacer esto, arrodillados con la cola contra los pies, porque ahí no vamos a tener la misma presión. Y si es en un niño, la única diferencia, depende obviamente de la edad del nene, pero si es un nene entre 1 o 2 años hasta 8, es igual en el medio del pecho, pero con una sola mano. Entonces la otra mano a la espalda y vamos a hacer la maniobra de reanimación. Especialmente con los niños, si no lo aprendimos a hacer, cuidado. Sí, no, a ver, esto siempre habiendo hecho el curso, pero lo mostramos, ¿ves? Ahí golpea, ¿sí? A ver si tiene reacción, se acerca a ver si respira y demás. Los lactantes, a veces el hacerle cosquillas o tocarle la planta de los pies hace que el chico se reanime y uno ya se da cuenta si tiene reacción o no. Y en el caso del bebé del lactante es lo mismo, pero se dan cuenta que es con 2 dedos. Incluso la ventaja de cuando es un lactante, que hasta puedes ir caminando y haciendo la maniobra mientras vas caminando hasta un hospital. Ah, pues lo puedo llevar acá. Ahí te lo vas llevando, ¿viste? Le vas haciendo la maniobra de resucitación y te vas caminando mientras tanto vas a un hospital. Obviamente con un adulto no vas a poder. La víctima va a estar acostada en el piso, boca arriba, y ahí le vamos a hacer la maniobra. Y lo ideal siempre, si contamos con el servicio de emergencia, llamarlo. Obvio, eso es lo fundamental. Ahí justamente, leer la emergencia. Tenés 50 personas gritando que quieren ayudar, que qué hago, que qué hago.
ves que la víctima no responde, que le vas a hacer el RCP, vos, ¿cómo te llamas? Siempre el cómo te llamas. ¿Por qué? Porque lo compromete. Marta, genial, llama a 107 y decime qué te dijeron. Vos, ¿cómo te llamas? Manuel, vení, ayúdame. Vos, despejame el área. ¿Cómo te llamas? Marcelo, despejame el área. Entonces, a la persona la comprometimos desde que sabemos su nombre. Entonces la persona que llama al SAME va a volver con lo que le dijeron del SAME, el otro va a tratar de que no haya curiosos y que nos ayude a estar tranquilos, y el otro nos va a venir a ayudar porque nos vamos a cansar. A las 10-15 compresiones y el cuerpo no nos da más. Cuando aprendimos a hacerla podemos pedir colaboración. Exacto. Esto nos puede pasar, si nunca hicimos el curso, que estemos del otro lado y que seamos los que nos pidan la colaboración. Los animo a que hagan el curso. Me da la impresión de que esto es igual a lo que me dijo un señor que coloca puertas blindadas en los departamentos. Estaba colocando la puerta blindada en un departamento y dijo, el 90% de las personas que blindan su puerta de departamento o una casa, el 90% lo hace después. Claro. ¿Después de qué? Después de que ya le robaron. Después de que ya le robaron. Entonces es mejor saberlo. Pues dice, no, a mí no me va a pasar, somos sujetos. Entonces es mejor saberlo antes. Quería solo hacer ese aporte porque me da esa impresión. En quemaduras, una cosa importante, sí. Nunca aplicar ningún tipo de ungüento, nunca aplicar nada, agua fría, nada más. Esto del dentífrico, de la pomadita, si van a aplicar algo, que sea algo recetado por el médico. Una quemadura, una cosa que necesita asistencia médica, se ampolló, se agrietó la piel, agua como máximo para aliviar el dolor y asistir de inmediato a un agua. Agua. El tema de tomar agua también es importante, que la persona, si ustedes van a asistir a una persona y les pide agua, la persona tiene que estar lúcida para tomar agua. Si la persona está semi-inconsciente, puede ahogarse. Entonces, ante una persona, por ejemplo, que la típica, que te dan café para salir, por ejemplo, después de una borrachera, no, agua. Hidratar a la persona, pero no darle una bebida que lo contrarreste, ni una bebida energizante, ni café, agua. Quiere decir, por ahogamiento, si la persona se atragantó con algo. Yo trabajo con 2 jardines, esto es cosa de todos los días. Los nenes se llevan algo a la boca y se atragantó con una moneda, con un juguetito, con un pedacito de plástico. Nunca empujar con el dedo, sino hacer un gancho y meterlo bien de costado, cosa de poder sacarlo hacia afuera sin meterlo para adentro. Y de última, si no, la maniobra de Heimlich, que se hace exacto, como está ahí. Es el puño, la mano y el golpeteo acá. Tac, 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 tac. ¿Dónde? Justo debajo de... Justo donde está el agujero de las 2 costillas. Es el mismo lugar donde hacemos la maniobra de RCP. Es el mismo lugar. Nada más que en este caso es ahí. Con una mano si es un niño, con las 2 manos si es un adulto, y si es un bebé se puede hacer el golpeteo en la espalda. A mí, por ejemplo, mi papá me salvó la vida con la maniobra de Heimlich siendo niña. ¿Sí? Me atraganté con un hueso de pollo. Un pedacito de una astillita de un huesito de pollo, me hizo la maniobra de Heimlich y me salvó la vida. Y ahí el objeto, el chico lo escupe. Chico o el adulto, porque cualquiera se puede atragantar. Ahogamiento en agua, generalmente es lo mismo que vamos a trabajar en tierra, salvar a la persona, sacarla, si son pájaros, si está ahogado. Si está ahogado, acá va a ser con agua. ¿Qué va a hacer la persona? La va a expulsar, la va a vomitar, la cara de costado. Si le vamos a hacer el RCP, es lo mismo. Una vez que lo sacaste, la maniobra de resucitación. Ahora, a ver, lectura del ambiente, a ver si se les da a pensar. El leer esta situación de emergencia, ¿puedo usar un desfibrilador?
No. Bien, ¿por qué? Porque me puedo quedar pegado. Por el agua. Por el agua. Si la persona está húmeda y yo voy con el desfibrilador, a la persona no la resucito y yo me quedé pegado. Entonces, leer la emergencia es fundamental. De alguna manera tenemos algunos desafíos. Por un lado, aprender a leer las situaciones y aquellos que realmente tengan interés en hacer este tipo de cursos, hacerlos porque son muy importantes. Bien. Politraumatismo. Nunca movilizar a la persona. Lo primero que van a hacer, te levanto. Se cayó al piso, lo levanto. Y si la persona está fracturada, lo complicamos. Entonces, nunca movilizar a la persona. Mi mamá estaba con la cadera quebrada, la sentaron y después la metieron en una silla de ruedas, la cebaron, estuvo varias horas sentada y se le soldó de vuelta la cadera en la posición incorrecta. La maniobra la tiene que hacer el personal de emergencia. Un médico. Entonces, esa persona, ese adulto mayor que se cayó y tenemos la posibilidad de que se haya fracturado la cadera, lo tienen que levantar con la pala. Lo hace la gente con la camilla, vienen los del SAME o los de la obra social y lo van a levantar del piso los médicos. No levantar a la gente del piso, porque es la típica. Lo primero que queremos hacer es sentarlo, levantarlo. Y por ahí, no. ¿Qué sé yo? La persona tiene una fractura en el brazo. Inmovilizar el brazo. Porque si está quebrado necesita inmovilización hasta que lo asista un médico. Electrocución ya hablamos, no quedarnos pegados porque lo fuimos a agarrar para soltarlo. Con un palo, con algo de madera, lo soltamos y si te hacemos donde está el disyuntor, cortar. Y ver cómo quedó la persona, si está lúcida, orientada, bien, ya está, no necesito médico, genial. Pero por lo general... Pero observar las primeras horas, porque por ahí hubo un desgarro muscular o algún otro tipo de lesión que aparece unas horas después. Entonces, la emergencia... estar atentos a todo lo que vaya pasando y siempre llamar a la emergencia en caso de que haga falta. Quemadura, ya lo hablamos, nunca aplicar ungüentos, ni dentífrico, ni nada. Y no pegarle una venda a la herida, nada, porque después no la van a poder despegar. Entonces vamos a generar más problemas que soluciones. La convulsión, ya hablamos de costado. Acá, por ejemplo, generalmente lo que se busca es que uno quedar de frente a la persona para verle el rostro. Entonces ver si está lúcido. Acá, por ejemplo, está mal dado vuelta. Generalmente uno lo que hace es lateralizarlo así porque nos queda cómodo. Pero no estás viéndolo, no sabes si volvió, si está consciente, si no está consciente. Lo ideal, la forma, yo por ejemplo si tengo que actuar en una emergencia, me arrodillo delante de la persona, al costado, y siempre dejo la mano, su brazo, entre medio de mis dos piernas. Entonces me queda fácil con el otro brazo para lateralizarlo, o para hacer el RCP, o para levantarlo. Me queda, ahorro un paso. Si yo me quedo muy de costado, estoy lejos para poder asistirlo, o estoy en una posición incómoda. Lo ideal es esa. El brazo acá, entonces si lo tengo que rotar, hago así, ya lo tengo para mi lado. Siempre y cuando no haya sido una caída donde la persona pudo haber fracturado algo. A ver, si lo movilizamos es porque sabemos que no hay una fractura. Estamos hablando, este muchacho, por ejemplo, que tuvo la convulsión. Sentado, que yo me acerqué y lo acosté suavemente al piso. Entonces yo sé que no está fracturado, porque yo lo acosté. Ahora, si es una persona que se cayó, tengo la mínima posibilidad de que tenga una fractura, que tenga una fisura, no lo voy a mover. Intoxicación, nunca se toma nada y llamar al 107 o a la obra social. Porque y tratar de entender qué es lo que tomó. Porque eso es lo que nos va a preguntar siempre la ¿Con intoxicación entonces cómo? No darles a tomar nada. Por ejemplo, la típica, que la persona tiene una sobreingesta de alcohol y les dan, por ejemplo, café. Agua. No, agua. Como mucho, agua. Y en algunos casos, nada. Y en algunos casos nada y esperar a que venga el servicio de emergencia. ¿Alguna duda? Fui muy técnica. No. ¿Vamos bien? ¿No? Bien. Con la parte de salud mental. Tal vez una preguntita. Sí, dale. Así voy a tratar de ser rápido. Sí. Estábamos en el subterráneo unas semanas atrás y una persona sufrió convulsión en el vagón. Sí.
justo en el momento que el vagón, que el tren llegaba a la estación. Entonces demoraron un minutito, trataron de hacer. Entonces dice, bueno, hay que llamar al SAME. Alguien llamó, pero hasta que el SAME venga demora. Claro. Entonces dice, bueno, varias personas en el mismo vagón decían, bájenlo a la estación y que lo atiendan. Y otros dijeron, no, claro, no lo no toques. moverlo, no tocarlo. Pero yo llego tarde, dijo uno. Bueno, ahí... bueno, ya termino. La solidaridad. Una pregunta, porque había una discusión y era fuerte, llegó luego lo bajaron entre 2 o 3, medio colgando, porque si fueran 4 o 5, ¿no? ¿Qué hacer? ¿O qué se recomienda? Y lo ideal ahí es tener paciencia y que venga el SAME. Y que el tren no siga, claro. Y que el tren no siga. Bueno. Ahí justamente ahora cuando vamos a hablar de agitación psicomotora, les voy a contar una anécdota que me pasó justamente. Tengo un par de anécdotas con esto de colectivos, donde la gente desde la solidaridad de bancarse un cachito, unos minutos, es ayudar al otro. Eso sería lo... Contar la experiencia con el acompañado que tuviste. Sí, con la excitación psicomotora, justamente. Para contar lo que es la excitación psicomotora, justamente este muchacho tuvo eso. Acompañaba a un adulto mayor con problema de Alzheimer, problema senil. La cuestión es que este hombre era muy mujeriego, le gustaban las mujeres. Y inocentemente en el colectivo, una mujer le hace así, le hace como que va a tirar un besito. Yo estaba con esta persona, con este hombre. Con el acompañado. Con el acompañado, no la conocía, la mujer. Y ella en su ingenuidad le dice así, como que le tiró un besito. Este hombre quedó flasheado con la mujer. Cuando la mujer se baja del colectivo, este hombre se para correrla e ir detrás de ella. El colectivero, que después me entero era hermano de una mujer autista, entonces sabía, estaba sensible a la temática de la discapacidad, tuvo la buena fortuna de cerrarme la puerta del colectivo. ¿Qué pasa? Si este hombre se me iba corriendo, corríamos a riesgo de que lo agarre un coche, de tener un accidente en la vía pública, yo quedar con la lengua afuera y no llegar a correrlo. Entonces este colectivero tuvo la amabilidad y cerró la puerta. Ahora, la reconoció, el colectivo... Él la reconoció como acompañante terapéutico, se dio cuenta y se solidarizó cerrando la puerta. Nosotros en situaciones como esta también podemos solidarizarnos desde donde podemos, por supuesto. ¿Qué hicieron los que estaban arriba del colectivo? Ninguno tuvo, digamos, lo que pasó con este subte de decir, estoy apurado, arranque, ¿por qué? Cerró la puerta y demás. Lo que hicieron es empezaron a vitorearlo. Como yo decía, Jorge, por favor, sentémonos, y no había caso. Empezaron a vitorear, Jorgito, pero él se cebó, sí, se cebó porque lo vitoreaba, hacía así, entonces la gente más lo vitoreaba. Pero lo distrajo de no bajar. Lo distrajo de no bajar y de que alejaran de golpear la puerta, porque él estaba golpeando la puerta para que le abran y convencido de que le abran. Y entonces lo distrajeron y empezaron, y el tema igualmente era sentarlo. Entonces, como yo lo conocía, gran parte de la contención en personas con discapacidad mental es conocer a la persona. Yo sabía su debilidad por las bauquitas. Entonces tenía siempre en el ambo una bauquita de dulce de leche. Una golosina. Una golosina. Entonces le dije, si te sentás, comemos la bauquita. Y automáticamente se sentó, comió su boquita, el colectivo arrancó y se terminó el problema. Fíjense en qué interesante cómo uno puede colaborar, a diferencia de lo que te pasó en el tren. En este caso, los del colectivo con el vitoreo ayudaron a la persona a bajar un cambio exactamente lo contrario. El solidarizarse o no. Con la inhibición psicomotora también, ¿sí? Al revés de esto que es la agitación psicomotriz, el reaccionar por ahí con este tipo de reacción como este hombre, es la catatonía, de quedarse ausente, mirando la nada misma, ¿no? Estaba con una chica autista y empieza con un cuadro de inhibición psicomotora. Se me quedó paralizada, no había forma de bajarla del colectivo. Y llegamos a la altura de la casa y no lo podía bajar. Y no la podía bajar. El colectivo obviamente siguió viaje, yo ya estaba a 20 cuadras de la casa
Y yo digo, en este estado, bajarla, subirlo a otro colectivo y que me vuelva a pasar lo mismo. O sea, ¿qué hago? Me faltaba como una hora y media para que terminara el tiempo de acompañamiento. Entonces fuimos hasta donde terminó la terminal del colectivo. Ella obviamente seguía sin bajarse, seguía mirando el techo. Entonces me dice el colectivero, pero nunca se bajaron, que se tienen que bajar, no sigo, acá terminé. Mirá, le mostré el certificado de discapacidad, le digo, mira, tengo este problema, no se quiso bajar, tengo que bajar de tal lado. No, si quédate tranquilo, yo en esa esquina te ayudo a bajarlo. Bueno, fenómeno. Llegamos a esa esquina, el tipo detiene el colectivo, dice, muchachos, tengo una situación con una pasajera, la tengo que ayudar a bajar. Por favor, bájense, que dentro de 5 minutos arrancamos de vuelta, se los prometo. Entonces él se acerca y ahí dice, hasta acá llegué, no sigo, no avanzo. No, pero yo quiero ir al... Ahí empezó a hablar, quiero ir a tal lugar, ella quería ir al centro de día donde iba habitualmente. Pero hay que bajar acá. Para ir, hay que bajar acá. Se paró y se bajó. Con la solidaridad del colectivero y la solidaridad de toda la gente que contempló la situación. Hicimos 20 pasos, toda la gente se volvió a subir y el colectivo arrancó con todos los pasajeros de vuelta. Dios quiera que nunca nos pase este tipo de cosas. A ellas le pasan un poco más seguido por ser acompañante terapéutico, pero quizás un familiar, un amigo que nosotros acompañamos y que tiene este tipo de problemas, que circunstancialmente lo acompañamos, tenemos que buscar el mejor camino para calmarlo, para ayudarlo. Si conocemos que le gusta una golosina, tener la mano, como pasó con ella en uno de los casos. Tal cual. Esto del estadio confusional, que puede no tener alucinaciones o delirios, ¿sí? Puede haber una persona que diga que vienen los platos voladores y él está convencido porque los está viendo. Claro. La persona que está teniendo el episodio de alucinación, de delirio, está convencido de lo que está diciendo, no contradecirlo. Tranquilizarlo, calmarlo, desviar la atención, si toma una medicación, ver si la tomó o no, porque a veces las descompensaciones vienen porque cortó la medicación que venía tomando. Una vez me pasó con el estado confusional, él se encerró en la pieza, me llama el familiar, yo estaba en camino, tenía que ir para las 2 de la tarde, era la 1:30, estaba en camino. Me dice, está encerrado, está alterado, gritando que vienen los platos voladores, que no sé qué. Y escuchamos ruidos, pensamos que tiró el plasma, la tele, no lo podemos sacar, se encerró del lado de adentro, no sabemos con qué trabó la puerta. De vuelta, prevención, si sabes que hay una llave, no dejársela del lado dentro de la pieza que se pueda cerrar solo, tener una copia de la llave. Bueno, esta familia notó esa previsión y escuchaban a través de la puerta, porque no podían acceder, lo que estaba pasando del otro lado. Bueno, llegué yo, traté de convencerlo de que abriera la puerta, de que saliera, no salía, y su debilidad eran los helados de chocolate y crema rosa. Entonces le digo, dame una virome y una hoja. ¿Pero qué vas a hacer? Dame una hoja y una virome. Entonces le dibujé un helado y le pasé el dibujo por debajo de la puerta y le digo, si me abrís la puerta, nos vamos a la heladería. ¡Clac! Abrió la puerta y nos fuimos a tomar el helado. A ver, esto podría haber terminado con los bomberos tirando bajo la puerta, con algo mucho más estresante para la familia, para la misma persona. El conocer a la persona, el saber cómo calmarlo, cómo conectarse con ella. El tema es hacer conexión, conectar. Si la conexión es un helado, la conexión es una golosina, siempre y cuando lo pueda comer. No estamos hablando de un diabético con una hiperglucemia, ¿sí? Pero si sabemos que algo nos puede funcionar, esto es una gran herramienta. Ayudarlo a calmarse con la respiración, son técnicas que nos pueden ayudar. Una crisis de ansiedad, de angustia, la persona que tiene un ataque de pánico siente que se está muriendo. Ayudarlo a entender que no se va a morir, que es un ataque de pánico, ayudarlo a calmarse con la respiración, si toma una medicación que la tome, estar al lado de la persona, que se sienta acompañada, que se sienta asistida. Hay técnicas sencillas de respiración, especialmente las mujeres con el tema del embarazo han aprendido a hacer la respiración diafragmática. Es una respiración que calma. Calma muchísimo. Y uno se la puede enseñar. Panza de aire, a ver si vos que la tenés muy clara, dale, enséñale.
No, en este sentido yo ayudé a muchas personas a poder estabilizarse con la respiración, enseñándoles a llenar la panza en primer lugar, vaciarla, la parte media, vaciarla, la parte alta, vaciarla, y después la respiración completa, llenando la parte baja, la media y la alta, y con eso se calman mucho. Y si la persona le cuesta, la diafragmática es la más práctica, que es llenar la parte media, que ayuda a relajar a la persona y se usa mucho para embarazadas y los que hacen canto. Incluso hablando de canto, la música. Poner una música tranquila, cambiar de ambiente. Ayer me pasó con un nene, estaba en una crisis y el sacarlo del aula a un patio o a un hall o lo que sea, cambiar de ambiente es como un cambio de foco de atención. Ayuda un montón. A veces, bueno, estamos no sé, en la cocina y la persona tiene una crisis de angustia, lo que sea, capaz que simplemente levantarnos, ir al balcón a mirar las plantas, funciona. Si sabemos que a la persona le gustan las plantas, no estamos hablando de esas pequeñas estrategias, pero que es tener vínculo con la persona y conocerla. En el tema de pacientes autolesivos, no siempre van a buscar matarse, evitar dejarlos solos, ser empáticos, evitar que tengan elementos con los que se puedan causar daño a sí mismos, ¿sí? Evitar que tengan acceso a cosas con las que se puedan lastimar. Y si vemos a una persona atentó contra su vida, bueno, lo que habíamos hablado antes, no darles de tomar nada, llamar a la emergencia de inmediato, tratar de entender qué es lo que tomó, qué es lo que consumió, si son pastillas, cuáles, porque son lo primero que nos va a preguntar. Si hay un blister, nunca tirarlo. Si hay una botella, no tirarla, porque son elementos que la gente de la guardia nos van a pedir. Entonces, nunca tocar nada, no tocar. O sea, en ese caso, preservar el lugar y estar al lado de la víctima. Tengo entendido que en el caso de temas relacionados con lo psiquiátrico, hay una guardia del mismo SAME. Sí, el mismo SAME tiene ambulancias psiquiátricas. De eso habría que Y pedirlo hay en una forma... línea, exacto, y hay una línea de salud mental responde que también está intercomunicado con el 107, pero como es un 0800 que nadie se lo acuerda, ni yo me lo acuerdo, el 107. Y ya directamente no hay esa emergencia psiquiátrica. Y tratar de permanecer al lado de la persona hasta que llegue la ayuda. Nunca dejarlo solo, aunque tengamos una puerta en el medio. Yo llegué a un domicilio y dije, la persona atentó contra su vida. Y me quedé y busqué la vuelta y un familiar me dio la llave, no pude entrar. Un familiar vino, llamaron a los cerrajeros, tiraron abajo la puerta con la intervención ya judicial, y la persona se le salvó la vida. Estaba inconsciente, había tomado psicofármacos, pero la persona que me supervisaba me dijo, otro acompañante toca el timbre, la persona no responde y se va, y esa vida no se salva. Yo me quedé, no me respondió, llamé por teléfono, no respondió, hablé con el portero, traté de entrar, no se pudo entrar, llamé al familiar, el familiar no pudo entrar, bueno, se fueron escalando hasta llegar a los bomberos, le tiraron abajo la puerta y se le salvó la vida. Pero me dijo, menos mal que vos estás de guardia, porque otros nunca dejar a la persona. Si tenemos la mínima sospecha de que la persona se atentó contra su vida, no dejarlo solo. Y esto es más común de lo que pensamos. Quizá a lo largo de nuestra vida nos toque 1 o 2 casos de estos, pero pasan estas cosas. Pasa. Y la familia hoy está agradecida. Quedó una amistad de años porque, bueno, siempre le salvaste la vida a mi familia. Basta, ya lo hablamos de intoxicación por sustancia. Bueno, llegamos con el tiempo. No sé ni yo no tengo ni idea de los... Bien. Realmente les estamos agradecidos por haber compartido este encuentro. Va a ser de mucha bendición para aquellos que esperaban recibir la filmación, cosa que nosotros se la vamos a mandar. ¿Y qué les parece si tenemos una oración breve? Le vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, oramos. Señor, gracias por habernos permitido compartir este encuentro. Gracias, Padre, por haber utilizado a Marina de manera especial para poder exponer y de esta manera, Padre, ilustrarnos sobre estos temas tan importantes para prevenir situaciones de urgencia que muchas veces nos sorprenden. Te pedimos una bendición muy especial sobre cada uno de los presentes, Padre. Gracias por sus vidas. Utilízales de manera especial. Lo mismo aquellos que hayan de ver este video,
que sea para bendición de sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Señor.